Benvinguts, benvingudes a aquesta presentació del número 63 de l'Idees. El primer i obligat és donar les gràcies per ser aquí i també donar les gràcies als ponents, a la moderadora i sobretot a l'equip del CETEC, del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, que ha pogut treure aquesta revista que teniu aquí i que és el número 63 en la llarga sèrie d'aquesta publicació. Déu-n'hi-do, 25 anys de continuïtat. Jo soc el Javier Sánchez, el director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis des del mes d'octubre i seré molt breu perquè avui el focus ha d'estar en els continguts, en la revista, amb vosaltres que ens acompanyeu, en els ponents. Però un parell de coses sí que voldria dir. La primera és, la importància que té no només des de la Generalitat de Catalunya promoure i incentivar el debat intel·lectual, el debat d'idees, la reflexió, sinó implementar-la i executar-la i generar això, que jo crec que el que fa és mostrar que la Generalitat i que el govern volen basar les seves polítiques en aquesta reflexió i en aquest tractament assossegat, tranquil, i que tenim el luxe de permetre'ns aquí nosaltres. Això jo trobo que és molt important i que per nosaltres és una sort. El Centre d'Estudis de Temes Contemporanis no és una caixa de ressonància del govern ni de la Generalitat, és més aviat un laboratori, ja sé que està molt de moda aquesta paraula, és un lloc que vol promoure, que vol ser un lloc de trobada, un lloc de debat i generar alternatives, pensament, que pugui alimentar les polítiques públiques. En aquest cas, segurament una política pública que és més aviat la d'exteriors. Tenim aquí la secretària general del departament, que després col·laborarà a l'acte, però jo crec que és una política pública especial perquè ens ensenya, i tenim l'article de l'Eric Hauck que també ens acompanya, que la relació entre Catalunya i els Balcans, aquesta part del Mediterrani, és molt gran i no està tan protagonitzada com pel govern i per l'administració com per una societat civil molt rica, molt activa, amb unes xarxes molt potents i amb aquesta dimensió cultural, esportiva, històrica i de memòria que també representa aquest espai on estem aquí. Per tant, jo crec que segurament per bé que ho pugui fer el Departament d'Exteriors, per bé que l'organitzem i per fi que sigui la seva feina, difícilment podrà competir amb la potència civil que és Catalunya i segurament està bé que no ho faci. Una altra cosa que us volia comentar i aquí acabo. Jo, possiblement és una molt personal, però tinc molta sensació de cicle que es tanca en aquests moments. Li volia preguntar a la Ruth, no sé si la postguerra freda té un moment que s'ha acabat. Tenim una data final de finalització de la postguerra freda? No estic segur. Bueno, yo diría que podemos ponerla en la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, ¿no? Podemos empezar por ahí. Sí, eso lo que hace es que un país ataca a otro y no pasa nada, ¿no? Hay una invasión, pero ahora tenim també, diguéssim, algo que es que ya no es solo Estados Unidos, que no es el único poder, tenemos una violación flagrante del derecho internacional y ahora tenemos que el orden liberal en el que confiábamos está siendo machacado por los propios Estados Unidos que dejan de utilizarlo. Y la esperança que teníem quan comença la Guerra Freda de que hi haurà un ordre liberal i un institucionalisme i unes organitzacions multilaterals que regiran les relacions internacionals, això diguéssim que ho perdem. Jo crec que la preocupació per Iugoslàvia i pel que ha de fer Europa neix en aquell moment, molts de vosaltres que ho estàvem observant, i ara torna. I aquesta sensació d'urgència i de necessitat que la Unió Europea respongui i de moment decisiu, i per això hem parlat de Cruïlla amb aquesta publicació, doncs per mi lliga molt el moment present amb el moment on molts de nosaltres vam conèixer i vam connectar aquesta realitat que té a veure amb els Balcans i que té a veure amb la Iugoslàvia ja fa 30 anys. En aquell moment jo era investigador en relacions internacionals i estàvem realment molt centrats en aquesta problemàtica i jo crec que és un bon moment d'intentar reconnectar amb això. Jo ho deixo aquí, presento la Teresa Turiera. Ella, jo crec que molts la coneixereu perquè és l'autora d'un documental que molts hem vist que es diu Encara hi ha algú al bosc, que ja té uns anys però que és jo crec que un visionat absolutament imprescindible. És periodista, membre del col·lectiu Cultura i Conflicte i la guerra de Bòsnia i el treball del Tribunal Penal de l'ex-Iugoslàvia la va enganxar com a corresponsal
de Catalunya Ràdio a Brussel·les i per tant va tenir una connexió també molt concreta i molt potent amb tota aquesta problemàtica. Ella us presentarà els ponents, a qui tornem a agrair la presència. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Javier. Bona tarda, benvinguts. Calimera, Carlos Sorisma. M'acompanyen la Ruth Ferrero Turrión, professora de Ciència Política i Estudis Europeus a la Universitat Complutense de Madrid i investigadora associada a l'Institut Complutense d'Estudis Internacionals. Té un currículum molt més llarg, però el trobareu a la revista. I el professor Ioannis Armacolas, professor associat de Política Comparada al sud-est d'Europa, al Departament d'Estudis Balcànics, Eslaus i Orientals de la Universitat de Macedònia a Tessalònica. Investigador també de la Fundació Hel·lènica per la Política Europea i Exterior, on lidera el programa de recerca sobre el sud-est d'Europa. Tots dos són els coordinadors d'aquest magnífic número de la revista Idees, els Balcans a la cruïlla, que jo penso, quan hàgiu tingut temps de mirar-la, coincidireu amb mi que és gairebé un quadern de bitàcora indispensable per navegar els propers mesos i els propers anys en tots aquells reptes, no només importants, sinó també urgents, que afecten no només als Balcans, sinó a la Unió Europea també. S'acaba d'estrenar la presidència polonesa de la Unió Europea, on la seguretat i Ucraïna són la prioritat número 1. Per tant, Ucraïna serà un driver, un motor del debat de l'ampliació. Ara us preguntaré fins on creieu que arribarà aquest debat. A Alemanya tenim eleccions el 23 de febrer, també amb moltes expectatives de quin resultat hi pot haver i quin camí pot emprendre el nou govern alemany respecte a l'ampliació. I l'altra qüestió urgent és Trump a la Casa Blanca. Em sembla que tots ens llevem cada dia pensant quin una n'haurà dit. No sabem si un dia d'aquests es llevarà proposant una solució salomònica d'un complex de luxe a la riba del Neretva, però en algun moment tocarà parlar dels Balcans i penso que per la Unió Europea és capital haver pres un posicionament clar i fort en aquest àmbit perquè afecta el cor de la Unió i el futur del club comunitari. M'agradaria preguntar-vos a tots dos, de moment a curt termini, aquest 2025, penseu que hi haurà, amb tot aquest panorama que dibuixava, senyals polítiques clares dels governs europeus d'acceleració del calendari d'ampliació als Balcans o no? Què podem esperar a curt termini? Ruth, si vols començar. Bueno, muchas gracias. Muy buena tarde a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer al Laboratorio de Ideas por esta invitación a coordinar el número, que me ha permitido trabajar con Ioannis, con el que llevo trabajando ya unos cuantos años también, sobre estas cuestiones. Y quería agradecer a Marc por su labor administrativa y de coordinación de todo el número también, ¿no? Porque está ahí escondido por algún sitio, ahora no le veo, pero creo que merece también que esté presente. En relación con lo que me preguntabas, Teresa, yo creo que el lugar en el que estamos ahora es verdad que es desconcertante, estamos en un momento muy disruptivo con esto que nos desayunamos todos los días, con los distintos anuncios procedentes de la Casa Blanca. Y vemos que tenemos una Europa muy desorientada, una Unión Europea muy desorientada en general, con esta presidencia polaca que has mencionado, la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, que tiene como prioridad la seguridad, Ucrania, y esta tarde veía que en unas declaraciones de Donald Tusk ya asomaba la patita con el tema de tenemos que desregular, ¿no?
No podemos estar en un mundo global tal y como se está planteando ahora sin desregular. Y esto significa esencialmente, efectivamente, apostarlo todo a la seguridad y recortar en otras partidas que estarían destinadas a cuestiones más de protección social y de creación de cohesión social dentro de la propia Unión Europea. Y en este contexto más general, pues tenemos a la ampliación o la política de ampliación que ha sido utilizada en los últimos 3 años prácticamente. En 2 semanas tenemos el tercer aniversario del comienzo de la invasión rusa de Ucrania y durante este periodo una de las herramientas o de los instrumentos simbólicos que ha utilizado el marco europeo en relación con las cuestiones geopolíticas ha sido el sacar de un cajón la política de ampliación que tenía ahí olvidada desde la Comisión Juncker y ponerlo encima de la mesa para mostrar que hay una cierta unidad y que la Unión Europea trabajaría además para hacer un contrapeso a la agresividad y a la asertividad de la política exterior rusa tal y como la estamos viendo en este momento. Yo creo que hay varias cuestiones que están encima de la mesa y es primero de la propia naturaleza de la Unión Europea, ¿no? ¿Cuándo se quiere ampliar? ¿Cómo se quiere ampliar? ¿Y quiénes son los estados que van a entrar en la Unión Europea? Las respuestas que demos a cada una de estas preguntas van a tener un impacto en la propia configuración y conformación del proyecto europeo. Eso por un lado. Y por otro lado, todo este proceso de ampliación genera otra duda que tiene que ver con una potencial reforma de los tratados, ¿no? Hay quien plantea que no puede tener lugar una ampliación, especialmente si se incorporan no ya los Balcanes occidentales, sino también Ucrania, Moldavia y potencialmente Georgia, en términos de articulación de todo el sistema o el proyecto europeo tal y como está pensado ahora mismo, ¿no? Han aparecido otras alternativas, más o menos imaginativas, comentábamos antes. Por ejemplo, la idea de la Comunidad Política Europea, ¿no?, como herramienta geopolítica de Europa, pero que eso no avanza, digamos, en el proyecto integrador, sino que es más bien una suerte de reuniones informales entre líderes políticos de todo el espacio europeo para, de nuevo, poner un contrapeso, intentar poner un contrapeso estratégico a la amenaza de la Federación Rusa. Por tanto, yo lo que entiendo que vamos a ver en este momento es, primero, cómo vamos a reaccionar a lo que está pasando en Estados Unidos o lo que nos viene de Estados Unidos. Eso va a ser, en mi opinión, la principal prioridad. Cómo se va a articular, si es posible, el avance en el concepto de autonomía estratégica de la Unión Europea, en términos no ya solo de seguridad y defensa, sino también en términos de dependencia energética del propio Estados Unidos. Hasta que eso no lo tengamos resueltos, no creo que se vaya a avanzar demasiado en la aproximación a los países de los Balcanes occidentales en unos términos que sean lo suficientemente operativos y sobre todo den respuesta a las demandas que vienen de la propia región, ¿no? Hay un gran descrédito entre la ciudadanía y la opinión pública de los Balcanes de la credibilidad está muy puesta en duda la credibilidad de la apuesta europea por esos países y por esos ciudadanos y esto es algo que va a ser muy difícil de revertir si no se da alguna señal concreta en relación con el proceso de ampliación. Es verdad que se han abierto ya a Bosnia, por ejemplo, que lleva muchos años esperando que se le pudiera poner en la fila, ¿no?, de los países que realmente son candidatos, que se empezaran a abrir las negociaciones, pero han tardado muchos años, ¿no?, en que eso sucediera. Y solamente eso ha sido posible como consecuencia de sentir una amenaza externa en el este, ¿no? Entonces, por resumir, me temo que lo primero que va a tener que hacer el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, porque no es verdad que exista una Europa, existen muchas Europas, no existe una política exterior propia tampoco, que se pueda denominar como tal, pero sí que vamos a ver cómo se va a reconfigurar una nueva conceptualización de los principios y valores que van a regir el proyecto europeo. Y ahí, en ese marco, veremos cuáles son los estados que van a ir entrando
y de qué manera, ¿no? Ya hablaremos un poco más adelante, bueno, pues cuáles son esos países que pueden ser como un poco la zanahoria que se le da a la región para mantener un poco la calma y mantener un horizonte que ofrezca algún tipo de certeza para estos países. Professor Marcolàs, abans m'ha dit que era pessimista. Yeah, well, thank you very much for the introduction. I would like to thank again, like Ruth said, the organizers for the invitation to come here to Barcelona for this event, but also, of course, the Center for putting together this very interesting special issue. Mark, Javier, and everybody else who contributed, big thanks. In various panels on the Western Balkans, enlargement, and all the similar topics around it, with which very often we are together with Ruth, I tend to be the most pessimistic. So I have the label, I'm the pessimist in the group. Well, you're the Greek, right? I'm the Greek pessimist, yeah. But let me explain why I think I'm pessimistic for a reason. You asked whether we will see clear signals of acceleration of the enlargement process. The Brussels think and the European Union as a whole think they sent clear signals of acceleration. They think they communicate that this time is for real. Of course, this needs to be understood that way by those who get the message, so the candidate countries. And let me tell you that for all the hype around enlargement in Brussels, in Berlin, in, I don't know, here, in Spain, in France, that we will do enlargement, we are serious about this. In the Western Balkans, no one believes them. No one believes them. Simply because what we see today in the Balkans is the outcome of many, many years of failed EU policies, specifically about enlargement, but also more broadly about the various problems of the region. So when they say enlargement, and if you talk to the policymakers in Brussels, they still have the same discourse. The ball is in their court. This is one of the famous, you very often hear this very patronizing, you know, we set the terms, now it's up to them to do it. No, they will not do it because they don't believe us, okay? And they don't believe us because the process is broken, and it's broken both in qualitative terms, but also in quantitative terms. And let me give you, so that you understand the mentality in the Western Balkans, a couple of examples so that you understand. So the ball is in their court, right? They know what they have to do. If they do it, they will join. It's not true. It's simply not true. I want to give the numbers because it's important to understand, to get a sense of how they feel, these people. Between the first enlargement wave up until Croatia joined the European Union, the longest period between two enlargement waves was 9 years. For example, between the Austria, Sweden, and Finland joining the European Union and the 10 Eastern European countries, and the two Mediterranean that joined in 2004. Right now, what we have, at the best scenario is that one country will join 20 years after the previous enlargement, after Croatia joined, okay? So 20 years. What does that mean, specifically? For example, these are all countries in transition, in a sense, or democratizing countries, or countries that exited authoritarianism. We had the same here in Spain, in Greece, in Portugal, in Eastern Europe. Greece joined only 7 years after the fall of dictatorship. I think Spain joined how many years? I have it somewhere here in my papers. You saw me looking into my papers. 10 years. Yeah, 10, 11, right? So it was, yes, I have here 11 in my papers. The Visegrad countries, 15 years. The Bulgaria, Romania, 18 years. Croatia, 21 years. The best scenario you have right now is that Montenegro maybe Montenegro only, not the rest of the region. Montenegro is minuscule, it's 500,000 people, okay? Will join around 2030. That means how many years?
30 years since the end of communism. That means if we follow the same logic, if, and it's very uncertain whether it will happen, if the rest of the region joins the European Union, it will happen maybe 40 or 45 years after the end of communism. Simply put, just to understand the numbers, they will have stayed in the waiting room of the EU longer than they stayed under communism. Okay? So they had more time waiting for the EU to decide to get them in than they had under Tito and the rest of the communist dictators. Okay? Imagine what that does to people who want to normalize their lives. They want to have a proper functioning parliament, proper functioning public administration, schools, buses, normal lives, because the normal lives come with the modernization that comes together with the European Union. So that's the numbers. Another number. According to data by the World Bank, the baseline scenario when the Western Balkans will converge in terms of growth, in terms of wealth, the EU average, not their wealthy countries, the EU average, which today is something like, I don't know, the Baltic states or Slovakia. The baseline scenario is in 2062. So 40 years from now, these countries, if these trends continue, they may become like the average EU member state. The pessimistic scenario, which is likely, it's not unlikely, is 2093. How many years? 70 years from now. So this is World Bank data, okay? So this shows what's happening in the region. Another number. The per capita, the amount of aid and money, let's put it this way, money, funds that the Western Balkans get from the European Union is 10 times less than the per capita funds that Greece, Croatia, Bulgaria, Romania, Slovenia get from the European Union. So if you are a Greek, per capita, you get 10 times more money from the European Union than if you're a Macedonian, Albanian, Serbian, or Bosnian or Kosovar. Does it matter? Of course it matters, because these are integrated economies. If you go to the Western Balkans, they consume Greek products, Croatian products, Italian products, Romanian products. The telecoms are owned by EU member states. The banks are owned by EU member states. You buy Slovenian milk, and the local company is also owned by Slovenian dairy companies. So they are highly integrated in the EU. But at the same time, they have to compete with the neighboring countries, but we don't give them the tools to compete with the neighboring countries. They're not accessing the EU market. They don't get funds from the EU. They don't get enough help from the EU. So these are the numbers, right? And I can give it to you qualitatively also. We know from experience, also in this part of the world, but also in Greece, that joining the European Union means transforming, means reforming, means eventually democratizing and modernizing, right? The countries in the Western Balkans don't see that, simply because this link between process of joining the European Union and changing to improve situation in the country, in the economy, in the society, has been broken. The link has been broken. So we have the crazy situation right now that we have a country like Serbia that has been negotiating to join the European Union for what? More than 10 years, 11 years now. And if you see the international indicators, they are backsliding in democracy. So 11 years, in Greece, 11 years after the end of dictatorship, we were already member state, we have stabilized our democracy, political system was functioning properly. Serbia is going back. So this is the situation in the region. And this is why no one believes that this is for real. Everybody thinks in the region it's not going to happen. They are cheating us again. And that's why the people don't believe, the people will not support anyone doing reforms, and the political elites will not do reforms because this is not still a realistic prospect. I will stop here so that we can continue later. Thank you. Això em porta amb una segona pregunta, o una doble pregunta, que seria: quina és l'alternativa?
Hi ha alternativa? I si és, quina és l'alternativa pels països dels Balcans que estan en aquesta cua que no acaba mai, que no es passen mai les pantalles adequades? I l'altra part de la pregunta és, efectivament, tot aquest desencís ha fet que en els països que voldrien ser candidats a l'adhesió o que tot just han adquirit aquest estatus recentment, no s'han fet les reformes adequades. Potser si tinguéssim ara aquí davant els membres del Consell Europeu, hi hauria les dues cares de la moneda, que entrin i ja aniran fent les reformes des de dins de la Unió Europea, com per altra banda ha passat amb tots els països que hem entrat a la Unió Europea. No tothom ha entrat ja amb tota la feina feta, i ho sabem bé al nostre país. Què aconsellaríeu als membres del Consell Europeu? Millor tirar endavant l'ampliació perquè l'alternativa és molt més fosca i esperar que aquests canvis, aquest principi de la condicionalitat, que en parla algun dels articles de la revista, de podreu accedir a l'ampliació si heu fet aquestes reformes, es facin un cop a dins i diguéssim, amb un entorn més positiu i de més acompanyament per part econòmic, polític, per part de la resta de membres de la Unió Europea. Sé que és com una múltiple pregunta, però voldria arribar en aquest punt. Bueno, son varias cosas aquí las que se ponen encima de esa. Sería muy pretencioso decir lo que yo creo que tiene que hacer el Consejo. Pero creo que debemos ser conscientes, ¿no? Un poco hilando con lo que planteaba ahora Yanis, que decía, cuando Grecia o España entraron en la Unión Europea, es cierto que entraron en esa ola democratizadora, ¿no?, en la que en ese momento estaba presente a nivel global, ¿no? Se supo surfear bien, entre comillas, ¿no?, con todas bueno, no hay nada perfecto, ¿no?, pero se surfeó bien, se entró en la Unión Europea, tuvo lugar ese proceso de modernización. Pero eso, yo creo que una de las tendencias en este marco de ampliación, que tiene que ver efectivamente con la aplicación del principio de condicionalidad, pero también con los distintos procesos de europeización en cada uno de los países, se ha demostrado en el caso de la ampliación del 2004 y quizás en la del 2007, todavía lo estamos testando, como bastante fallida. Es verdad que los países del sur de Europa entraron, ya digo, en esa ola democratizadora, pero ahora no estamos en una ola democratizadora, sino en algo totalmente diferente, en una ola contraria, en donde cada vez tenemos más países en procesos de autocratización, de democratic backsliding, de retroceso democrático de manera muy clara, y en donde los frenos al deterioro democrático y del Estado de Derecho en el marco de la Unión Europea han sido, hasta el año, me atrevería a decir, año 20, y ahora todavía, digo, estamos testando el mecanismo de Estado de Derecho en el seno de la Unión Europea, han sido inexistentes. Es decir, se daba por sentado que una vez que se cumplían con los criterios esenciales de los criterios de Copenhague, ¿no?, los 3 criterios esenciales de Estado de Derecho, economía de mercado y incorporación del acervo de la Unión, no había marcha atrás. Una vez que tú entrabas en esa dinámica, no había una manera de retroceder en términos de calidad democrática, sino que en todo lo contrario, se iba hacia un refuerzo de la institucionalidad democrática, se iba hacia un avance y un refuerzo de los pilares básicos del Estado de Derecho, y que, por tanto, todo ese marco que generaba esa estabilidad institucional dentro de los términos de las democracias liberales, lo que hacía era operar también en términos de vasos comunicantes y, efectivamente, converger no solo en el marco normativo, sino en el marco económico, ¿no?, que esto se hace a través de las políticas de cohesión, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese marco ya no existe. De hecho, la ampliación del 4 fue la primera ampliación que se hizo sin ampliación de presupuesto comunitario.
contamos con el mismo presupuesto pero para más estados. Esto generó también un malestar en los países que recién entraron en la Unión Europea. Es verdad que empezamos a ver cómo ese descontento, también por haber estado esperando muchos años, ¿no?, ese proceso de adhesión, como ha planteado Yanis, generó crecientes momentos euroescépticos en porciones importantes de las poblaciones, y todo esto, que lo vemos en los países del centro y del este de Europa, se ve agravado aún más en los países de la región balcánica. Y se ve agravado aún más en los países de la región balcánica porque no solamente tienen que poner en marcha un proceso de transición política y económica, sino también institucional y sobre todo de gestión del posconflicto, ¿no? La ampliación del 4 en términos, si nos focalizamos en los territorios de la posyugoslavia o de la antigua Yugoslavia, lo que hizo fue sacralizar las razones de la guerra de Yugoslavia, es decir, la disolución de la antigua Yugoslavia, que comienza por una pretensión también y una ambición por parte de Eslovenia y de Croacia de incorporarse a la Unión Europea lo antes posible y no esperar al resto de los territorios, queda sacralizado con ese proceso de ampliación del año 2004, ¿no? Y eso también genera disrupciones dentro de la propia región. A partir de ahí, no va a ser, y esto yo creo que es importante, no va a ser la ampliación del año 7 a Rumanía y Bulgaria, países que en opinión de muchos Estados miembros no estaban maduros todavía para entrar en la Unión Europea por cuestiones que tienen que ver con calidad democrática, con Estado de Derecho y demás, entraron, ¿no? Y eso generó mucho temor a que los criterios no fueran suficientes, y efectivamente comenzamos también a ver a partir del año 10 un deterioro de algunas de las democracias que habían entrado como Estados miembros en la Unión Europea. Y esto yo creo que ha generado también un freno, ha puesto un freno en ese sentido. Pero llegando al año 20, con la incorporación del mecanismo de Estado de Derecho, tenemos que ver si eso funciona o no funciona, si es operativo o no es operativo, si va a funcionar en términos de control del daño, en términos de Estado de Derecho o no lo va a hacer. Y de hecho, la irrupción de la guerra en el continente europeo, lo que ha señalado, hay un artículo bien interesante del profesor Carlos Closa, que ha publicado hace unos meses, mostrando y demostrando cómo el mecanismo del Estado de Derecho, el control del Estado de Derecho en relación con Hungría y con Polonia, se ha demostrado fallido por una razón, porque se han mezclado las dimensiones en el caso de Polonia a la hora de la recepción de fondos de la Unión Europea, y se ha supeditado a las cuestiones securitarias. Es decir, Hungría no recibía fondos porque había vulnerado el Estado de Derecho, había una sentencia firme por parte del Tribunal de Luxemburgo contra Polonia y Hungría, 15 días antes de la invasión rusa, y en ese momento se decide en el marco de la Unión Europea que cuando empiezan a llegar los refugiados ucranianos a Polonia no se le aplique esa sentencia, y sí a Hungría. Es decir, se mezclan las dos dimensiones, la dimensión securitaria y la dimensión de Estado de Derecho en estos términos. Y hay mucho miedo dentro de todo este contexto, que es muy general, estoy hablando muy en términos generales porque no hay tiempo, pero esto tiene un impacto también en el marco de los países de los Balcanes. Porque a medida que se avanza, por ejemplo, en el caso de Hungría, que se refuerza el liderazgo de Viktor Orbán, se refuerza el modelo de democracia liberal de Viktor Orbán busca aliados también en el marco de los países balcánicos, ¿no? Y lo estamos viendo con Vučić o con otros aliados macedonios como Grčki, que está ahora mismo en Budapest, ¿no? Tuvo que salir, ¿no?, de Macedonia por unas cuestiones que también atentaban contra la calidad democrática en Macedonia del Norte. Bueno, pues todo eso también retrae a un impulso mayor del proceso de ampliación en algunos actores y algunos estados que son relevantes en ese proceso de toma de decisiones, y les fuerza, digamos, a poner el freno. Y aquí tenemos las dos posiciones ahora mismo en el marco del Consejo, aquellos que abogan porque efectivamente sea el proceso más meritocrático y otros que abogan porque lo que tiene que primar sea la apuesta geopolítica
de incorporación a la Unión Europea y ya luego ya irán cumpliendo, ¿no? Pero esto tiene un riesgo en términos, y vuelvo otra vez a la cuestión de la esencia del propio proyecto europeo, tiene el riesgo de que ese proyecto europeo efectivamente se vea contaminado porque algunos de los que apuestan efectivamente por una ampliación más rápida a la región de los Balcanes occidentales son, entre otros, Hungría, y lo hace porque puede encontrar socios que le van a permitir tener aliados más fuertes sentados también en el Consejo Europeo. Aquellos que apuestan menos por la región de Balcanes apuestan más por los ucranianos. Y claro, ahí de nuevo encontramos una paradoja, porque la incorporación, por ejemplo, de Ucrania sería mucho más disruptiva que cualquier Estado miembro, que cualquier Estado de Balcanes occidentales. Y me preguntabas, Teresa, ¿la alternativa a esa integración regional? Bueno, es que se están intentando hacer varias cosas, ¿no? Por un lado, la propia integración subregional dentro de los Balcanes. Hay varios proyectos que Yanis conoce mucho mejor que yo, para integrar, porque una de las zanahorias que se les pusieron a los estados de los Balcanes fue integraros un poquito regionalmente vosotros, interconectaros, que funcionen las comunicaciones, las relaciones económicas, las relaciones comerciales, educativas, etcétera. Y luego ya pues, hacemos de que vayáis todos más rápido. Bueno, esto no ha funcionado, ninguna de las dos propuestas que se pusieron o con las que se han estado trabajando en la región, ¿no? Que, claro, te levantabas un día y decías, no, es que ahora tenemos wifi para todos o tenemos infraestructuras, es que con esto no vamos a ningún lado. Pero al final, de nuevo, lo que nos encontramos es que tampoco ha habido una voluntad política firme por parte de los Estados miembros, y me atrevería a decir, igual aquí discrepamos Yanis y yo, que tampoco la ha habido por parte de la élite política de estos países, ¿no? Que se han sentido cómodos en ese papel de victimización, de no nos quieren y entonces yo hago y deshago y genero mis propias redes clientelares dentro de los propios estados y sigo recibiendo fondos europeos porque la Unión Europea no puede dejar un agujero de seguridad en sus propias fronteras. Y, por tanto, esto me permite a mí también negociar de manera mucho más eficaz desde fuera que desde dentro, ¿no? Y yo creo que es el caso de Serbia es bastante evidente en ese sentido. Y además de esto, claro, cuando tú dejas un hueco, ya saben, en relaciones internacionales, en la política y en todo, cuando alguien deja un hueco, otros lo rellenan, ¿no? Como alternativa a un proyecto de integración regional, yo no veo que haya otra alternativa para Balcanes que la Unión Europea. Ahora bien, que se puedan encontrar alianzas en otros proyectos de integración económica o de alianza estratégica económica con los actores terceros, esto es posible y de hecho se está haciendo, por ejemplo, con China, Turquía o con Rusia, ¿no? Amb què discrepa? Yeah, I will disagree on something, on a couple of things. But I will start from the rule of law problem and then end with the alternative. And it will become clear where we disagree with Ruth. So rule of law, it's certainly a risk. I mean, of course, it's a massive risk to neglect rule of law, to neglect the so-called conditionality, as we say in scholarly works, in European integration studies. So we shouldn't neglect and we shouldn't lower the standards. We should support and make sure that the standards are there and help them strengthen their democracies and rule of law. But I want to stress that, yes, there is a Hungary and a Poland, right? But let's not make Hungary and Poland Slovakia? An excuse, or Slovakia, yes, an excuse for not making possible the accession of the Western Balkans or helping the Western Balkans join the European Union. And there is two very important reasons for this. One is, if we focus only on Hungary, we miss the picture of the rest of Central and Eastern Europe. And this is not fair, because for every Orban and Hungary, there is 3 or 4 or 5 other countries that are success stories in the post-communist world
the Estonias, the Latvias and Lithuanias, the Czech Republic, Slovenia, Romania, you name it, okay? So it's not true that we opened the European Union and now we are full of Hungaries. No, there is one Hungary and one Poland which proved quite resilient, okay? Civil society, the judges, the public administration, okay, problematic, but still resilient, I would say. So there's only one country that completely backslided, and if we're honest with ourselves, this is not a democracy anymore. It's not a European democracy for sure. So whenever someone says, so Hungary will have more Hungaries, don't forget Estonia, Latvia, Lithuania, Czech Republic, Slovenia, and other countries that did not become Hungaries. Okay? They joined the European Union and they became like Spain, Portugal, and Greece, not like Hungary. Second argument, again, to put a bit of context. If we go back 30 years, when the process of decommunization, if this is a word, the process of transition from communism started, those here who are old enough, do you remember who were the front runners of this process? It was Hungary, right? Who were the pioneers in the transition? Who were the best kids? The ones you would say, well, these are the future of democracy. It was Hungary, in fact, Orban himself, right? It was Poland also. So it was not the Baltic states, it was definitely not Romania. So it was, basically, we brought in the best pupils in that post-communist class. If we didn't want to bring in Hungary and Poland, we may as well bring no one, right? These were the best pupils. So what does that tell us? It's not a problem that countries democratize and maybe they didn't democratize enough. No, they did democratize enough. They were the best. The problem is, first of all, what happens once you join the European Union, and here Ruth mentioned very nicely all the compromises that happen in the Council, within the various European institutions, so that because once you're in the club, you're a member of the club. There will be compromises, they will find a way to accommodate. No matter if you are a worse Democrat than the candidates. Orban is definitely worse democracies. Hungary is worse democracy than Albania. Certainly it is. So what happens after you join the European Union is one question. The second question is, we need to rethink the concept of consolidated democracy that we use in political science. Simply put, because these days any democracy, even the oldest democracy in the world, can fall, right? What's happening today in the US is the oldest democracy in the world becoming gradually, or quite fast, I would say, a hybrid democracy, right? I mean, I don't want to go into American politics now. Or what happens you're going to have a neo-Nazi far-right party leading the government in Austria very soon. Or maybe, who knows, maybe in a couple of years, France and Germany. So we need to be aware that even our democracies, the consolidated ones, the old ones, the ones that were resilient and survived the difficulties, are always in danger unless we work hard to protect our democracies. So this is not an argument not to bring Western Balkan countries in, not under without the reforms, doing the reforms, but to bring them in and always keep in mind that any democracy, from Washington, D.C. to India, to Greece and Serbia and, I don't know, any country that is a democracy or will become a democracy may backslide to not being a democracy. So there's no immune. No country is immune to this unless the institutions work, unless civil society works, unless people defend their democracies. Final thing about the political elites. Yes, I will agree with Ruth that political elites did not do the job, and they are very happy with the situation as it is now. Capturing the state, taking advantage of the state, enriching themselves, and not joining the European Union, because that will mean even that they will threaten their own power, right? But we should remember that the leaderships that we see in the Western Balkans is the manifestation of the failure of the enlargement process, of the failure of the promises that we gave them 20 years ago at the Thessaloniki summit.
So you cannot have how can you have a better political leadership if the process does not work? And I will give you a very good example. You mentioned Vučić. We had a very good example of in a country of the Western Balkans, North Macedonia, which the people, young people, students, mobilized and brought down an authoritarian regime, which the leader of the authoritarian regime got asylum in Hungary, in the EU, like it happens with many people, corrupt people from the Balkans. They are in Switzerland, in Italy, in Hungary, in other places, in the EU, practically. A reformist, progressive, center-left government, pro-European, came to power. They started the reforms. They did painful compromises with the neighbors, Greece and Bulgaria. And what did they get in return? After 8 years, they still haven't opened a single chapter of accession negotiations with the EU. This is the failure of the EU, and this is the failure of the enlargement process that produces leaderships like Vučić and others. Because the policies that we follow in the region are not policies to have more Zaevs, who was the leader of that pro-reformist government. They are policies to have more Vučićes. And we are happy with Vučić, because then Scholz goes there and strikes deals about lithium, right? Or the French president goes and signs deals about arms purchasing by France. So we need to change the paradigm. The leaderships will not come simply because we want them to come if we don't follow the policies that will deliver these kind of different types of leaderships. And we have the mobilization of civil society and students in Serbia these days. Let's see what will happen there. Aquest any es compliran els 30 anys dels acords de Dayton, que tots sabem van servir per forçar la fi de la guerra, però han sigut un llaç per consolidar la pau. És com un cercle viciós, no? Que també al final les èlits polítiques han acabat fent servir la cotilla de Dayton en benefici propi per crear les seves xarxes clientelistes. Realment es pot trencar aquest cercle viciós i per on hauria de passar? És com el més difícil todavía, no? Si en 30 anys i en condicions polítiques potser no tan tòxiques com les que s'estan vivint últimament, no hi ha hagut manera de poder canviar la Constitució. Bueno, el tema de Bosnia, un poco también hilando con lo que ahora planteaba Yanis, ahí yo sí que le pongo una buena cuota de responsabilidad a la comunidad internacional, porque no podemos olvidar que la Constitución de Bosnia es el anexo 4 de los Acuerdos de Dayton, que es una carta otorgada, una suerte de carta otorgada al pueblo bosnio, en donde bueno, les decían cómo tenían que organizarse, ¿no? Y entre estas cuestiones de cómo tenían que organizarse, pues se olvidaron dejar, ¿no?, incorporar a grupos étnicos como grupos constituyentes de la nación bosnia. Y esto es parte también del problema y de las sentencias que hemos visto del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra Bosnia, ¿no? Pero es que además la estructura institucional que se articula con Dayton lo que hace es otorgar un poder definitivo, determinante para los serbios de Bosnia, ¿no? Que por supuesto se niegan a cualquier modificación constitucional porque perderían, en términos de paridad, perderían muchísimo poder, ¿no?, en una potencial reforma de ese marco normativo. Y es verdad lo que dice Yanis, que no todos son Hungrías, ni todos son Bulgarias, pero también es verdad que, y yo creo que esto es, que es el inmovilismo en Bosnia, la ausencia es que Bosnia yo es que lo pongo como siempre aparte, es como lo más excepcional, y Yanis es uno de los mejores expertos en Bosnia, tengo que decir, que existen desde hace muchos años. Pero Bosnia yo no lo incluiría, digamos, en el mismo paquete, quizás, que es el conflicto no resuelto más complicado de resolver que tenemos en toda la región, ¿no?
porque efectivamente esa estructura institucional y esa configuración de las élites políticas y económicas de Bosnia bloquea de manera sistemática cualquier tipo de reforma institucional, cualquier tipo de avance en términos democráticos del propio país, que no ha dejado de ser una suerte de pseudoprotectorado también de la comunidad internacional, ¿no? Y esto también es un lastre para Bosnia, ¿no? Que se encuentra en medio de la nada y que va el último de la fila, el más rezagado de todos los países, también como consecuencia de esa arquitectura institucional que no le permite, ¿no?, avanzar hacia otro nivel, ¿no? Pero me gustaría también dar la réplica un poco a lo que ha dicho antes Yanis, porque efectivamente una cuota de responsabilidad la tiene la Unión Europea, porque no ha devuelto, digamos, no ha completado, digamos, las expectativas que pusieron estos países en ese proceso de ampliación, porque se ve como el dorado, ¿no? Y uno de los problemas, y esto lo plantea muy bien el EIP, ¿no?, en alguna intervención que le ha escuchado, es que esos países, en gran medida también, articulaban, ¿no?, una parte de la cuota de responsabilidad. Sí, la Unión Europea no ha avanzado. Cuando iban a abrir negociaciones, Albania y Macedonia del Norte bloquea a Francia y cambia la metodología y tienen que volver a empezar y está todo otra vez bloqueado después de mucho empeño por parte en este caso de Macedonia del Norte. Pero también es verdad que una de las dificultades con la y esto Yanis también lo conoce perfectamente, uno de los problemas fundamentales que tenemos en estas sociedades es que el objetivo era entrar en la Unión Europea. No sabemos para qué, para incrementar la situación económica, para tener más cohesión social, pero nunca han tenido un modelo de sociedad y de organización política propio, ¿no?, más allá de entrar en la Unión Europea. ¿No? Es la obsesión, ha sido la obsesión durante todos estos años. Queremos entrar en la Unión Europea como sea, que nos dicen que hay que hacer esto, lo hacemos, o intentamos a tal. Pero no ha habido una reflexión, como politólogos, cuando miramos, por ejemplo, a los sistemas políticos de estos países, te das cuenta de que no hay tal cosa como un partido más de izquierdas o más de derechas o más... No, es que todos van un poco a una. Sí, unos son más conservadores, otros más religiosos, pero no hay un sistema político que pueda articularse en términos ideológicos, ¿no?, de propuesta de modelo social. Y yo creo que eso también la ha lastrado a las sociedades. Y es una pena porque en realidad lo mejor que tienen estos países son sus poblaciones, ¿no?, que son extremadamente activas, peleonas, que quieren efectivamente el progreso y, de hecho, cuando no se lo ha dado la Unión Europea, lo que ha habido es una gran emigración, ¿no? Y es otro de los problemas que nos encontramos, que hay un capítulo también en el monográfico dedicado a esto, al tema del vacío demográfico que se está produciendo en la región, porque cuando tú no ofreces opciones a la juventud, la gente se va, ¿no? La gente se va y eso descapitaliza cualquier país. Y mucha gente que se fue durante las guerras con la idea y la intención de volver, de formarse y de volver, y yo conozco a varias personas originarias de Bosnia, de Sarajevo, que se fueron a trabajar, se formaron y con la intención sana de volver a reconstruir su país, han decidido no volver, ¿no?, después de 30 años de esta travesía en el desierto, por ejemplo, en el caso de Bosnia, que es muy evidente, ¿no? Pero en otros países también sucede, ¿no? Y yo creo que eso también es algo con lo que contar. Pero sí, estoy de acuerdo con que la ausencia de voluntad política determinante por parte de los países de la Unión Europea, porque les parecía que los Balcanes no eran gran cosa, porque podían lidiar con ello, por lo que fuera, o porque les podían ser útiles, ¿no?, para controlar crisis migratorias, para operar, ¿no?, en términos de geopolítica miope, en mi opinión, en esa región. O como simplemente, también en términos de cooperación con Estados Unidos, también en la propia zona, pues les sirvió para tenerlos en ese agujero, en el medio de la nada,
Y esto probablemente lo pagaremos también. No es que yo me oponga a la ampliación, para nada, pero creo que muchos errores se han cometido y es muy complicado ahora retomar y volver a ponerlo encima de la mesa y avanzar rápidamente en una situación en la cual yo creo que Europa en general está muy desorientada en cuál debe ser el rumbo político que quiere tomar, ¿no? Ioannis, la contrarèplica i Dayton. És esperable que es pugui reformar d'alguna manera o és un impossible? Let me first comment a bit on what, and I will come back to Bosnia, which for me is a very painful, because I have lived in Bosnia, so it's a very painful issue, topic. So if I understood well, Ruth, so we agree more than we disagree, actually. But it just happened today that we disagree a bit. So we would like these countries to have their own model and their own political vision about the future and not think that the panacea is to join the European Union. Like small countries, which most of them have become independent for the first time in the last 30 years ago, right? Isn't it normal? I mean, it's weak democracies, small populations, relatively backward economies, or in any case, economies that have not managed to catch up with the modernization that happened in the last 30 years. And they need to find something to grab in order to not to survive exactly, but to find the way, the path somehow. Again, it's important to contextualize and not forget the lessons of history. You remember what was the narrative of these very successful these days Central European countries that play such a big role in the EU? Poland, the Baltic states. I was recently in Brussels for meetings in the European institutions. They are Balts or Baltics, I don't know how they're called, everywhere. Like every meeting I had, there were people from Estonia, Latvia, and Lithuania. The Poles have a massive influence in the EU. Hungary, for their own agenda, also very influential, right? Mm-hmm. If you go back 30 years, what was the mantra? Return to Europe. Reunite Europe. They wanted to get rid of this Eastern influence, Russia, etc. Back then for them, before they became members of the EU, before they became much more confident in the policy making, in their economies, in their foreign policy, join the Western institutions, be part of the club. That was the mantra. What else do you do when you are a weak country in transition? You worry about falling back to dictatorship. You worry about aggressive neighbors. You try to find some bigger club, some vision that others have followed and you follow it too. And the Balkans is normal that they wanted something like that. And I say wanted because today they don't believe so much in it, right? The problem with the Western Balkans is that they missed the momentum. And the period was, Ruth remembers very well, you also remember Teresa, right? Yeah. The momentum was after the end of the wars in the Balkans. So the momentum was 20 years ago, 15 years ago, not today. Today already they're frustrated. They feel they have lost the train and they don't hope for anything better. Maybe the alternatives that we mentioned earlier, but the alternatives, if you ask me, non-European alternatives are good for political elites, for criminal elites, for business capitalists, but not for the ordinary people. I think for the ordinary people, European integration is very important. So that's why I think, yes, by all means, they should find their own path and their own political vision in this world that has no political vision, even in our Western democratic countries. But I think we should understand them when they are looking for something to pull themselves from. The Bosnia,
I agree with Ruth that unfortunately Bosnia has become such a complicated problem to solve that it will be solved last. After the rest of the region hopefully manages to resolve the various status problems, disputes, democratization issues, etc., and hopefully start the process and join the European Union, I think Bosnia will be the last one to resolve this problem, simply because the rest will pull it together with them. Hopefully Serbia is a key country. Without a democratic Serbia in the region, you cannot have a democratic region, unfortunately. This is very important. This is key. It's impossible to imagine that you can fix Bosnia without the help of Serbia. It's impossible to imagine you can fix the region without the help of Serbia. So unfortunately for Bosnia, I think we should try to prevent the worst, but I don't think we can revolutionize anything until the rest of the region moves forward. And I should say again, I know I'm super critical of the EU and the West in general today. We missed opportunities because pulling together, managing resolving a serious problem like Kosovo, for example, or Bosnia, today, with the resurgence of Russia, with the weakening political and economic clout of the EU, with Trump, with China, with everybody else, middle-range powers like Saudi Arabia, UAE, Turkey, others, Iran, on the rise, it's much more difficult to resolve these problems today than it was 20 years ago. Because 20 years ago, there was no Russia, there was no China, there was no middle-range powers. The EU had all the capacity, all the political confidence, all the economic power, and we didn't resolve these problems. We thought we can postpone them forever. We thought this famous end of history moment can last forever, and then we can leave these problems 50 years later, we can resolve them then because it will still be the West ruling the world. Well, it's not ruling the world anymore, the West. So now it's very difficult to resolve these problems in the way we would think, in a democratic way, European way, not in a Trumpian way, not in a Chinese way, not in a Russian way. I think it's very difficult these days. Podríem parlar de molts altres temes que sí es tracten específicament a la revista, des del punt de vista demogràfic, economia, el tema de la postmemòria, de les polítiques de memòria o les polítiques d'oblit. Temes tots interessantíssims, però també hi ha temps per preguntes de tots els assistents. Sé que hi ha un micròfon que us passaran perquè s'està gravant la xerrada i després estarà disponible a YouTube, així que... Jo ara no parlo per parlar, jo soc periodista, estic jubiladíssima, però vaig cobrir els Balcans en la seva època, durant el conflicte, i estava corresponsal a Brussel·les amb la Teresa, i després vaig treballar a l'oficina de la representant a Bòsnia. Aleshores, és el país que millor conec i acabada la guerra, he anat diverses vegades i tot això. I estic d'acord amb la Ruth que Bòsnia realment és un cas a part. I jo soc extremadament crítica de la comunitat internacional i de la responsabilitat de la comunitat internacional allà, però fins i tot aniria més enllà d'algunes de les coses que s'han dit aquí sobre Dayton. A mi m'esgarrifa, ara la Teresa apuntava un tema que a mi em preocupa, que és el de la memòria, el de la narrativa, el de què va passar, les memòries confrontades. Jo crec que el problema de Bòsnia no és només institucional, com ha dit la Ruth, i és veritat, sinó que aquesta divisió institucional que va quedar consagrada a Dayton parteix d'una ideologia que en definitiva és el que va acabar provocant la guerra. Fins a cert punt, ja sé que això són paraules molt gruixudes, però Dayton va legitimitzar la neteja ètnica. Llavors, jo m'esgarrifo quan 20 anys després jo vaig a Bòsnia i veig que aquest discurs que segueix glorificant a criminals de guerra i tot això, moltes vegades els fan els joves, la gent que no va viure la guerra,
quan dius, bueno, l'esperança és que potser una nova generació que no va viure la guerra pugui deixar enrere tot això i realment fer un pas a la construcció i tenir un projecte comú per construir un país, perquè en aquests moments aquest és el problema de fons, no hi ha un projecte comú. El Milorad Dodik, president de la República Srpska, al principi, acabada la guerra, jo vaig entrar a treballar a l'oficina del representant molt poc després d'acabada la guerra, era el darling de la comunitat internacional. Senzillament perquè era l'únic dirigent que no era de l'SDS, del partit del Karadzic. I aleshores això ja el convertia en un demòcrata. Bé, ja veiem què està fent ara el Dodik. El Vučić va semblar un moment que feia una aproximació a l'any 15, no sé si recordeu un incident a Srebrenica, va ser el primer ministre serbi que va anar a la commemoració de Srebrenica. I li van tirar objectes, va haver un incident, no sé què. Què està fent ara el Vučić? I la meva pregunta és quantes generacions han de passar? Perquè això, ja sé que ara no podem obrir aquí el tema de les narratives, de la memòria, de què va passar, però és que en el fons la lluita política que hi ha ara és la mateixa que va dur la guerra, ara per altres mètodes. És que és dramàtic, no sé, jo encara soc més pessimista que el Iones i que la Ruth. En el cas de Bòsnia, en els altres casos ja no entro. Vinga, gràcies, ho sento. No sé qui vol contestar. Pues no sé, yo no sé cuántas generaciones. Pero sí que creo, yo tengo ahí, en el caso de Bosnia, sí que en el tema de la sociedad y la ciudadanía sí que tengo cierta esperanza, porque además es verdad que cada vez se moviliza más la gente, no por razones de tipo nacionalista, sino por cuestiones que tienen que ver con regeneración democrática, ¿no? También en Bosnia lo hemos visto en el año 15 y en otros momentos puntuales. Y yo creo que esto también abre una cierta esperanza, es decir, que se vuelva a articular movilización social contra el statu quo en función de unos clivajes diferentes que no necesariamente van alineados con las cuestiones nacionales o étnicas, ¿no? Y bueno, pues habrá que seguir esperando y apoyando, digamos, esos movimientos, ¿no? Sociales que están en la región. De hecho, una de las hipótesis con las que yo he trabajado estos años es que hay exactamente una continuidad. Los Balcanes no son países que estén al margen del resto de Europa en términos societales, sino que es un continuo. Cuando ha habido movilización social en la Europa occidental y en el mundo occidental, también ha habido movilización en Bosnia y ha habido movilización en Serbia por razones de tipo posmaterial, no por el terruño, sino por cuestiones ecológicas, de protección del medio ambiente, de urbanismo, de cuestión social, de clase, por el trabajo. Esto está en los Balcanes. Y de hecho, bueno, pues cuando tuvieron lugar aquí el movimiento del 15M, pues también o el Occupy Wall Street y tal, también hubo una movilización social importante en la región. Y yo creo que es ahí precisamente, no quizás tanto en la parte institucional, donde podemos encontrar también una mayor convergencia, ¿no?, de intereses entre lo que son las sociedades, es decir, el one-to-one y las aproximaciones a la ciudadanía entre ciudadanías, ¿no? Y yo creo que esta es una de las claves. En el momento que esto realmente nos lo creamos y dejemos de ver a los Balcanes como una excepcionalidad histórica o geográfica o lo que sea, yo creo que se podrá avanzar de manera mucho más sustantiva en la región, ¿no? Y también en Europa. Yanis, Yeah, no, I agree. I mean, I agree totally with Ruth. When we say how many generations, it assumes some sort of linear progression in societies, ideological, cultural progression, that our children will have better mentalities, more open-minded, more liberal, more whatever, progressive than us, and then our grandchildren even more and more. Well, this is not the case. Societies fall back, ideological and cultural trends make the rounds, and, You will see, no? And we see it all over Europe.
We see it all over the West. We see it everywhere in the liberal democracies. We see it in the US, of course. I mean, no question about it. We see it in Western Europe. I mean, who would think that you would have a party in Germany that barely manages to hide its Nazi, how do you say? Trends or, preferences that would be second biggest party in the public opinion polls. Or that you would have again, a far-right chancellor in Austria, or that this thing that I thought was such an important ideological and cultural improvement in Western societies, this critical reflection of Western societies about the imperial past. I come from a country that was not an empire, so I can say this. So post-imperial sensitivities that now are in decline again. You see what's happening in the United Kingdom, in other countries. So, the Balkans, of course, are not a laboratory. They are following the trend, and they are influenced by technology. And we will see a lot of influence coming from the US in the years to come. Not only the Balkans, here also, in Greece, in Portugal, in our countries, we will see influence coming from the US. They control the technology, the money, and they have the White House now. So I'm not very optimistic. Més preguntes? Hola, soc el Pol Vergués, soc investigador de CIDOB. Gràcies per la conversa i segur que em llegiré el número. Volia preguntar sobre Rússia i Xina. Quan llegeixes algun informe de la Unió Europea sempre parlen que aquest és com que hi ha interference d'aquests dos actors, s'ha de fer un esforç per l'ampliació, però no n'heu parlat i no sé on posar el rol d'aquests dos actors en aquest procés d'ampliació i en aquesta estabilització de la regió. Ioannis. Well, it's a complicated question, not because we don't know enough, but because we know a lot, and sometimes this clouds a bit the picture. Of course, there is so-called malign influence by Russia, by China, and others, not only them, by the way. And of course, they have aims and goals and activities, and they create political bonds and economic links to the region that are detrimental to democracy and detrimental to the accession to the European Union. No question about it. I mean, they're not all in the same basket. I wouldn't put Russia and China in the same basket, as I wouldn't put these two in the same basket like Turkey and others. However, first of all, it's important to go back, and I will not elaborate on this because I mentioned already that these powers have appeared in the scene in the last 10 years. So after we failed over many years to help the region come closer to the EU, reform, democratize, etc. So we left open a vacuum, and then, of course, the vacuum was filled by these countries. But more importantly, the second point that is rarely mentioned, and I think this is something that I can confirm, I know from research that we do for a Horizon project, for example, what you have very often is not just the external influence, but domestic demand for that influence. Mm-hmm. And not only, first and foremost in Serbia, but not only in Serbia. You have it in Bosnia, you have it in North Macedonia, you have it all over the region. And the domestic demand is not because all of a sudden they love Russia or China. It's not the case, right? Okay, Russia has links with the region, historical, religious, etc. China is the emerging economic power, or rather not emerging, but a global economic power. But certainly there's not such a big links, traditional or contemporary, between the region and these countries. What creates the demand is this mix of frustration, economic discrepancy, ideological, in cultural backsliding, democratic backsliding that
makes people look for alternatives. And then they will look for, and because also they don't see the future in becoming equal members with the rest of the West and the European Union, then they will look for alternatives. And it could be Russia, it could be China. And it's a demand for influence by these countries. And this is rarely mentioned in Brussels, rarely mentioned in all those studies that talk about the threat of Russia, the threat of China, which is real. I'm not saying it's not real, but it becomes even more real because these peoples are so frustrated with their politics and their economics that they look for something else. They look for something else. Okay, we heard this story about the EU for the last 30 years. Our life hasn't improved. How about looking for something else? You know, and they know it's not the alternative because, well, where is the offer that Russia will give? What kind of political model Russia will give them? It's not really there. But why not? If there is nothing, if their lives are not improving, why not look for alternatives? Why not have better economic relations or better political relations with other powers? So the domestic demand, I think, is very important, and we should work, focus on this rather than exaggerate about the role of Russia and China. It's not the role of Russia and China so much. It's the vacuum that we live there. Sí, estoy 100% de acuerdo. 100% agree. Tenim temps per una última pregunta, si és ràpida, si és... Soy Ana Juric, soy periodista de Serbia. Y, bueno, un comentario corto. Quería agradecer a Ioannis para explicar tan bien la naturaleza de los Balcanes y lo que está pasando de verdad en el sentido de nuestros gobiernos y todo. Y justamente por eso destacar de nuevo que, bueno, ahora tenemos manifestaciones históricas en Serbia justo contra la corrupción por parte de nuestro gobierno, nuestro régimen, y que es totalmente cierto que las organizaciones internacionales que vigilan el nivel de democracia ya llevan años advirtiendo que Serbia va bajando nivel de democracia. Y al mismo tiempo tenemos Unión Europea que, bueno, en algunos informes sí que lo nota, pero falta reacción. Y por ese lado quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo que la Unión Europea puede hacer de verdad para ayudar a los ciudadanos de nuestros países? Porque yo sé que es complicado, pero hay que hacer esa diferencia entre el gobierno y los ciudadanos, porque, por ejemplo, en el caso de Serbia, los ciudadanos son víctimas de ese régimen con quien la Unión Europea colabora. Y entonces, ¿qué herramientas al final tiene la Unión Europea para resolver esa situación en que nos encontramos? Gracias. Un motiu per l'optimisme. Sí, bueno, yo creo que una yo creo que diría que lo único que puede hacer la Unión Europea es apoyar la movilización social, ¿no? Frente a regímenes pseudo-autoritarios, ¿no? Como esas estabilocracias que se han instalado en la región. Mucho más allá no puede hacer porque sería injerencia, ¿no?, en los asuntos internos de un país. Lo que sí no debería de hacer es legitimar determinados regímenes, ¿no?, como lo que hemos visto, lo comentaba antes Yanis de pasada, pero yo creo que es muy relevante. Las visitas de Scholz y de Macron a Belgrado lo que hacen es legitimar un régimen que de un día se levanta y dice que está a buenas con Putin y al día siguiente dice que está muy bien con Bruselas. Bueno, es que esto igual, este jueguito que se trae, ¿no?, el gobierno, igual tendría que ser también sancionado, ¿no? Y también, claro, aquí entra toda la parte del diálogo que ha intentado la Comisión, el alto representante Borrell hasta hace unos días, de estabilización en el caso del diálogo Pristina-Belgrado, ¿no? También intentar calmar, digamos, la situación, intentar dar una solución al estancamiento que hay en esa cuestión, pero más que lo que puede hacer a la interna de Serbia, y yo creo que es ese apoyo externo a
a la movilización social en casos tan evidentes como lo que se está viendo estos días en Serbia, y luego, por supuesto, el no dar legitimidad, digamos, al régimen. Lo que pasa que es que ahora mismo, yo creo que es algo que debemos de ser muy conscientes, es que ahora mismo todo el mundo, todos los actores políticos en el ámbito de lo global se mueven por cuestiones de tipo geopolítico, y Serbia es una pieza clave en el caso de Europa. El tema del litio no es algo banal, no es nada banal para los serbios y las serbias que viven en la región donde se va a reabrir esa mina de litio para destruir el medio ambiente, y no es banal también para esa, ¿no? Lo decía yo creo que al principio, esa ausencia de coherencia que cada vez muestra más la Unión Europea en determinadas políticas. Si tú quieres hacer el cambio en la transición verde y la quieres hacer de manera sostenible, tú no puedes ir a tu vecino al que quieres que entre en la Unión Europea y decir, pues ahora tú contaminas y yo no contamino, o sea, porque yo no quiero explotar mis minas en los Países Bajos, ¿no? Entonces, claro, esto lo que está mandando es una señal por parte de la Unión Europea, de los Estados, yo diría más que de la Unión Europea, de los Estados, miembros de la Unión Europea, de que no van en serio realmente con la región, ¿no? Entonces, yo creo que un poco, como para cerrar, ¿no?, toda esta digresión que llevamos aquí haciendo esta tarde, yo me quedaría un poco con eso, ¿no? Es decir, no te creemos, y como no te creemos, buscamos otras alternativas económicas. Quizás ya no nos interesa tanto, a lo mejor, seguir peleando por un tipo modelo de sociedad que se basa en la democracia liberal, sino que, mira, a mí si los chinos vienen e invierten en infraestructuras y además ganan los fondos europeos, que es ahora cuando la Unión Europea empieza a controlar dónde están invirtiendo, están poniendo pasta los chinos para efectivamente controlar dónde, ¿no?, qué servicios esenciales puede llegar a controlar, precisamente además ganando fondos europeos. Bueno, pues claro, si todo esto no se hace y no se hace de una forma eficaz, ¿no?, en términos de política pública, pues es que no va a haber mucho más que hacer, ¿no?, en la región. Ioannis, a final word. Okay. Yeah. First of all, let me praise the students and the civil society and the people in Serbia for what they do, how difficult it is to do this thing. Like, be in the streets all the time in the context of this semi-authoritarian regime, being, not criticized, but labeled things by the media that almost all of them controlled by the government, and how difficult it is, and how easier it is would have been to just get your degree if you're a student from Serbia, you go to Germany and work. Because, of course, we don't want Serbia in the European Union, or we don't help Serbia become democratic so that they can join the European Union, but we like the Serbs with their degrees when they go to Germany, become engineers, become doctors, etc. Like, during the same period when the European Union accession process was frustrated, Germany opened its arms to thousands of professionals from the Balkans. These weak, poor economies from the Balkans trained their people so that they go to work in Germany. Okay? We should not forget this hypocrisy on the part of the EU. So it's important what is happening, but one important point, and Ms. Juric, please correct me if I'm wrong. When you see demonstrations in Georgia against the government, people carry EU flags. Do people carry EU flags in Serbia these days? I think no. Because van der Leyen and others, and Scholz and Macron, go to Serbia and they close their eyes about what's happening in Serbia, and they talk about how important the progress that the Serbian government has done. And how Serbia is becoming a very important country and democratic and this and that. Are we serious now? I mean, and the next moment, the media and the tabloids controlled by the government of Vucic on every single day criticize the EU. Not only criticize, like talk every imaginable lie about the role of the EU. The same people. So why would students demonstrating for democracy in Serbia actually carry the EU flags? They don't believe in the EU anymore, right? Unfortunately, yes. So that's the problem. So we have to
go back to our principles. No one says that in a world where every country and every bloc looks after their interests, we shouldn't look after our interests, but we shouldn't also forget our principles, because then what's the difference to Russia, to China, or to what the US is becoming, or other semi-authoritarian countries? We need to stick to our principles, and that we have to do it also in the Balkans. Efaristopoli, moltes gràcies. Abans de la cloenda que farà la secretària general, volia recordar que la conversa pot seguir a les xarxes. La revista estarà disponible, si no està penjada ja, en castellà i en anglès, a la web de la revista Idees, per tant, compartiu-la. I només per acabar amb una nota en favor de la societat civil i tant de bo que recuperin aquesta escena cívica, invocar l'esperit de Haris Passovic, dramaturg, director de cinema, director del primer Festival de Cinema de Sarajevo, que es va fer en plena guerra. Molts d'aquí recordareu com el sector de la cultura va aguantar durant el setge i que quan li van preguntar com se li havia acudit organitzar un festival de cinema internacional en plena guerra, la seva resposta va ser com se us ha acudit muntar una guerra enmig del meu festival de cinema. Per tant, invocant aquest esperit balcànic de superació, dono pas a la secretària general del Departament d'Unió Europea i Acció Exterior, Lorena Elvira. Benvolgut director del Centre d'Estudis Contemporanis, distingits membres del cos consular, amics, amigues. Primer de tot, volia donar les gràcies als coordinadors del monogràfic de la revista, al Ioannis Armacolas i a la Ruth Ferrero Turrión, i a la moderadora, la Teresa Turiera Puigbó, per aquesta conversa tan interessant que ens ha permès contextualitzar totes les reflexions incloses al número 63 de la revista Idees i entendre molt millor la situació política i social als Balcans i les perspectives de futur de la regió. Després d'aquesta taula rodona d'avui, us convido a llegir la quinzena d'articles que formen part de la revista que avui presentem. Com veieu, aquí teniu també els codis QR, estan en català, en castellà i en anglès. La revista Idees és la publicació que edita el Centre d'Estudis de Temes Contemporanis des de fa 25 anys i és un espai plural que busca alimentar el debat i la reflexió a través de persones expertes, com hem vist avui. En aquest número hi trobem un conjunt de reflexions que van des de la memòria històrica, la gestió del llegat dels conflictes del passat, fins als reptes actuals de la regió. S'hi parla de qüestions de desenvolupament econòmic, demografia, l'evolució política de la regió, dels reptes per la democràcia i l'estat de dret, de la relació amb la Unió Europea i també de qüestions vinculades al context geopolític, a la cooperació regional i a la política de seguretat europea. És important no oblidar que els països de la regió dels Balcans són històricament, culturalment i socialment part d'Europa. És per això que, més enllà de l'imperatiu geopolític per a l'ampliació al qual ens referien la Ruth Ferreiro i el Ioannis fa una estona, té sentit que acabin formant part del projecte europeu d'integració política i econòmica, un projecte que ha servit per garantir la pau, la democràcia, el benestar i l'estabilitat al continent. També des del Departament d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya fem una aposta decidida per reactivar l'agenda europea i convertir-la en un element central de les nostres polítiques. Recentment, el Govern ha aprovat el Pla Brussel·les, que és l'estratègia per rellançar la relació de Catalunya amb les institucions europees. L'objectiu d'aquesta estratègia és assumir un paper actiu i fer sentir la veu de Catalunya en els processos de presa de decisions d'Europa, liderar iniciatives de transició energètica, innovació tecnològica i protecció de drets socials. Drets socials necessitem defensar-los. I treballar també per una Europa influent en l'esfera internacional. La societat catalana té una llarga tradició europeista i el Govern vol reflectir-la i enfortir-la en un context de canvis profuns, com hem estat escoltant durant aquesta tarda. I és que, tal com han explicat avui els coordinadors de la revista Idees, ens trobem en un moment clau per definir les prioritats de la Unió Europea
a què destina els recursos i quin paper ha de jugar en un món amenaçat pels populismes i els extremismes. Això afecta també les perspectives d'ampliació de la Unió Europea, un procés que ha tornat a revifar arran de la guerra a Ucrània. Podem preveure que els pròxims anys seran determinants per a l'impuls al procés d'ampliació, especialment als Balcans occidentals, per tal que la regió s'apropi als valors fundacionals de la Unió Europea i pugui superar les tendències il·liberals que amenacen de fer revifar vells conflictes tant a la regió com també a la resta dels països del continent. Recordem, s'ha recordat aquesta tarda, que ja fa més de 20 anys, des del 2004, que va tenir lloc l'última gran onada de l'ampliació. Després, l'any 2007, s'hi van afegir a Romania i Bulgària, del 2013 va ser el torn de Croàcia. Com s'ha comentat aquesta tarda, han passat molts anys des del darrer país que va integrar-se a la Unió Europea. Avui tenim entre nosaltres, agraïm la presència dels representants del consular d'Eslovènia i de Bulgària. Ells ens ho podran dir millor, però sembla que podem afirmar que per a aquest conjunt de països i de pobles l'adhesió al projecte europeu ha tingut un impacte netament positiu. No només estem pensant en el desenvolupament i en cohesió social, sinó també en la consolidació democràtica i en la prevenció de la regressió il·liberal que amenaça nous i vells membres de la nostra Unió. Arran de la invasió russa d'Ucraïna, estem vivint un nou moment polític favorable a l'adhesió de nous països, s'ha comentat aquesta tarda, i és un moment pel tal que aquesta política d'ampliació torni a tenir una funció transformadora en favor de la democratització, l'estabilitat i la prosperitat econòmica en els països de la regió, tal com es va posar sobre la taula a l'última cimera entre líders de la Unió Europea i els països dels Balcans occidentals aquest desembre passat a Brussel·les. La Comissió Europea, a partir del marc que va establir amb la Declaració Tessalònica del 2003, està fent passos per accelerar la integració. Les negociacions d'adhesió ja fa temps que s'han iniciat amb Montenegro, Albània, Macedònia del Nord i Sèrbia. Al desembre del 2022 es va fer un pas endavant a Bòsnia i Hercegovina, atorgant-li l'estatut de país candidat, i a Kosovo ja té actualment l'estatus de candidat potencial. Al novembre del 2023, la Comissió Europea va aprovar un nou pla de creixement pels Balcans occidentals, un pla que busca integrar els països de la regió al mercat únic europeu, impulsar les reformes necessàries prèvies a l'ampliació i preparar aquests països per al compliment de criteris d'adhesió. Tal com destacaven els coordinadors de la revista, fa una estona, el repte més important és aconseguir superar la situació d'estancament i la fatiga de l'ampliació que s'ha viscut durant els últims 10 anys i tornar a recuperar la confiança perquè la perspectiva d'adhesió a la Unió Europea sigui vista com una opció real, creïble i factible. La Unió Europea, per la seva banda, també haurà d'avançar en les reformes internes necessàries que permetin assegurar la seva capacitat d'integrar nous estats membres. Catalunya està unida a la regió dels Balcans a través d'experiències de solidaritat i cooperació en el marc dels conflictes de la dècada dels anys 90 i podem destacar aquí la relació Barcelona-Sarajevo. En el moment actual, Catalunya pot contribuir a la integració dels Balcans occidentals a la Unió Europea a través d'eines i projectes ja existents, però també explorant noves vies de col·laboració amb els països de la regió. Per exemple, amb el foment de la cooperació econòmica i la connectivitat, fet que permetrà la consolidació dels intercanvis comercials, en la promoció del diàleg i els valors fundacionals de la Unió Europea, a través d'iniciatives de cooperació amb la societat civil de la regió, un tema que s'ha comentat a bastament aquesta tarda, amb la formació i la mobilitat educativa i amb l'impuls de la innovació, la transformació digital i el desenvolupament de projectes de sostenibilitat. Els nostres instruments estan cada cop més afinats, comptem amb la delegació del govern al sud-est d'Europa i amb l'Oficina d'Acció a Zagreb. I també associacions com la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes o la xarxa de governs locals mediterranis MedCities. I aquí ens trobem amb regions i municipis d'Albània, de Bòsnia i Hercegovina o de Montenegro. Entenem que el projecte polític europeu, que tan important és per Catalunya, ho sigui també per als Balcans. La Unió Europea clarament és una garantia de cohesió, de progrés i estabilitat política i pot contribuir a superar els llegats dels conflictes passats, les divisions ètniques i les regressions democràtiques que han experimentat molts països de la regió. Davant la influència de potències externes, la Unió Europea té l'oportunitat de recuperar pes i tornar a fer de la política d'ampliació una eina que pugui transformar la realitat dels països de la regió. En aquest sentit,
Davant d'allò que els experts han descrit com transicions a la inversa, on les victòries democràtiques s'han anat diluint en favor de la consolidació liberal, cal destacar que les manifestacions i les mobilitzacions de la societat civil que s'han produït als països balcànics en els últims anys, hi ha hagut apel·lacions als valors fundacionals europeus i s'ha fet bandera de la Unió com un projecte que permet avançar en termes de consolidació de la democràcia i l'estat de dret. En un moment en què els valors que defineixen la Unió Europea estan amenaçats, dins i fora del continent, cal donar-los suport. El futur dels Balcans no és separable del futur d'Europa. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència avui i us convidem de nou a llegir amb molta atenció tots els articles de la revista Idees per aprofundir encara més en els debats i els reptes que afronta la regió i per tornar a reconnectar amb els Balcans. Moltes gràcies.